Salmo 90, comienzo de la lectura cursiva, versículo por versículo. Salmo 90, en algunas de las Biblias modernas, aparece como 91. Comienza: el que habita en el auxilio del Altísimo. El que habita en el auxilio, en el adiutorio, dice el Psalterium Gallicanum, es una palabra muy rica en los idiomas antiguos. No es solamente la ayuda, como si fuera una cosa exterior, sino que también tiene toda la valencia de la proximidad divina, el asilo contra el delito, la profunda ayuda, todos términos muy mesiánicos. Y además una connotación a lo escondido de Dios. Habita en la ayuda, habita en lo escondido de Dios. Y quien dice lo escondido de Dios no puede sino recordar aquellas frases del Sermón de la Montaña en las cuales Cristo insiste que el lugar preferido por el Padre para presenciar y escuchar la oración de los hijos es lo escondido. Entra en lo escondido de tu morada. Entonces es ayuda y es también lo escondido, el auxilio. El que habita, podríamos hacer una referencia breve también al verbo. ¿Qué es esto de habitar en lo escondido, en el adiutorium del Altísimo? Habitar no se le pasa por alto a Eusebio, por su lectura frecuente del Evangelio de San Juan, que habitar indica sentarse, como significado básico y primario, pero también sentarse habitualmente, habitando, una cierta duración, una cierta permanencia en este morar, el tema de la morada, el que permanece en mí, tan frecuente en el Evangelio de San Juan. Entonces, el que habita en el adiutorium, en lo escondido, en la ayuda del Altísimo, nombre antiquísimo de Dios, se remota a los tiempos más primordiales. En la sombra del Poderoso habitará. La poesía hebrea consiste en marca su belleza por decir las cosas dos veces o levemente, con un mínimo retoque, pero dos veces para imprimirlo en la memoria, razón mnemotécnica, y también para mayor belleza, porque el ser humano es así, es armonía, es proporción, le gusta escuchar las cosas dos veces. Habita en el auxilio, en lo escondido del Altísimo, mora, pasa la noche en la sombra del Omnipotente. Este otro nombre, Omnipotente o Todopoderoso, también es antiquísimo y está en paralelo con Elión, que significa el Altísimo. Este otro Shaddai, Shaddai, con la duplicación de la D del medio, indica no cualquier poder, sino el todopoder. Poniendo en relación ambas mitades de este versículo 1, San Bernardo no puede evitar no referirlo al esconderse en Dios, a la vida escondida en Dios, tan cara a la espiritualidad monástica. Esconderse en Dios es el bien más grande que uno hace, esa admirable síntesis de vida activa y de vida contemplativa tan eminente de los
santos antecesores de Santo Domingo. La Biblia cristiana, que trata de buscar también pasajes de los salmos que fueron especialmente predilectos de los santos, lo dice expresamente. Detrás de Bernardo fue una especie de consigna para toda la vida monástica, ¿no? Pasar la noche o habitar también en la sombra del Shaddai, del Todopoderoso. Bueno, esto era así entonces. El versículo 1 acabamos de leer. El que habita en el secreto del Altísimo, en la protección del Dios del cielo, del Dios Todopoderoso, habitará. Qui habitat in adiutorio altissimi, in protezione dei cieli commorabitur. Se podría hacer cita también en idiomas más antiguos, Septuaginta en griego y el original hebreo, pero como este curso está dirigido especialmente a seminaristas que frecuentan el Psalterium Gallicanum, prefiero, para no multiplicar los idiomas raros y avasallar con términos pedantescos, limitarme a citarlo en latín, que es muy mnemotécnico, permite un enorme y profundo acceso a los idiomas originales. Y si alguna vez algo del matiz más antiguo, más remoto, más semítico, más griego queda escondido, bueno, ahí haremos referencia, como ya lo hemos hecho. Por ejemplo, sobre este adiutorium dijimos que no es un simple adiutorium, ayuda, es mucho más, tiene un matiz de lo escondido en la presencia del Padre. Versículo 2. Entonces, dirá al Señor, tú eres el que me recoge, el que me toma bajo su cuidado, susceptor en latín. Dice Domino susceptor meus es tu, et refugium meum, Deus meus speravo in eum. Dirá al Señor. Pocas veces interviene en este salmo en primera persona, muy destacada, en primerísima, el orante, realmente, la persona del rey David que encarna su propia persona y el futuro Mesías. Pero esta es una. Dirá al Señor está todavía explicitado al modo de una narración, ¿no? Una narración entre eventos en el templo, una voz profética, una voz sacerdotal, pero cada tanto interviene también este poderoso rey protagónico de los salmos que, como tantas veces señala Santo Tomás, a veces vale para el Mesías y a veces vale para el humilde David, que sabía perfectamente que él iba a ser una figura mesiánica, que un hijo de él se iba a sentar sobre su trono con la plenitud de la potestad. En cuanto a este versículo segundo, el que habita en esta protección, en esta intimidad, en este lugar escondido que es adiutorium también, que es ayuda de Dios, se podría utilizar también una técnica que San Agustín utiliza mucho, que es ver que si la palabra dice algo en afirmativo, cómo se lee esta misma aseveración por la negativa. Si acá estamos celebrando al que habita
en el auxilio, en la intimidad, en lo escondido de Dios, también se está diciendo algo muy malo del que no habita en la intimidad de Dios, a saber, el que habita en el adiutorium, en la ayuda propia, en la confianza semipelagiana, en las propias técnicas y en los propios triunfos. Y esto, dice San Agustín, es la famosa sugestión de la serpiente en el pecado original, que no habitáramos en la ayuda, en la intimidad, en el secreto del precepto paterno del Génesis, de reconocer nuestra condición de hijos, sino que instigados por la serpiente tuviéramos desprecio a Dios e intentáramos un camino distinto, confiado en nuestras propias fuerzas. El pecado original es la raíz del pecado de los fariseos y del pecado de todos los pelagianos y semipelagianos, que bajo apariencia de estricta moral, mejor dicho moralismo más que moral, proponían la destrucción de toda humildad y de toda apertura a la acción divina en el alma. Esta palabra breve que pronuncia el rey es como una autoexhortación, dice el padre Vescu. Dice, dirá al Señor, tú eres mi refugio. Es una cosa que se entusiasma a sí mismo a tomarlo como lema, una conducta de vida. Dirá al Señor, digo al Señor, mi refugio, una autoexhortación. Y es, también señala la Biblia cristiana, una especie de fisionomía de la oración, del movimiento interior del orante. No olvidemos lo que dice Santo Tomás cuando comenta los salmos, repetidas veces como un leitmotiv, ¿no? A veces no hay que buscar un orden tan perfecto en la sucesión de las ideas y en la deducción de los principios que se van enunciando, sino simplemente que se mueven, surgen frases por la mutabilidad normal y natural de los afectos del orante. Entonces hay algo de la fisionomía del orante en esta diré al Señor, mi refugio, mi fortaleza, Dios mío, confiaré en ti. Como si se exhortara a sí mismo. A una segunda persona le damos un modo imperativo. A la primera persona, a mí mismo, hago un modo como exhortativo, cohortativo. Me invito a mí mismo a cumplir el mandamiento de la unión con Dios, el mandamiento de la intimidad de la oración. Y una palabrita más sobre esta brevísima intervención del rey profeta. Digo al Señor, mi refugio. Esta pequeñísima, estas tres frases, tres palabras nada más, hacen decir al gran exégeta Vaccari, gran traductor de la Sagrada Escritura en la primera mitad del siglo XX, que este es el himno de la confianza divina. También Straubing trae a colación esta frase porque le tenía admiración a Vaccari. El himno de la confianza divina. Digo al Señor, mi refugio. Dios mío, confío en ti. En cuanto a este confío, hay que decir que, por supuesto, en latín lo tengo speravo, speravis, spes, una raíz muy querida a la teología católica porque es la raíz de la virtud teologal de la caridad, que tiene por objeto a Dios, en cuanto que promete la vida eterna.
pero, no es solamente la virtud de la esperanza como contrapuesta a la fe o a la de la caridad, sino que también se refiere a la fe misma en cuanto que la fe tiene un componente intelectual, también un componente volitivo que mueve a la adhesión del intelecto a las verdades que se proponen, e incluso una repercusión sobre la sensibilidad del que ora, del que hace el acto de fe, de esperanza y de caridad. Entonces, todo esto está unido en esta especie de familia de palabras del verbo sperare en latín. Speravo, speravis, spes. Yo esperaré, tú esperarás. La esperanza. Se podría enriquecer un poco más con el original hebreo, diciendo que aparte del componente afectivo hay casi una unión física entre la persona que se apega a Dios, como dos cosas que se adhieren y llegan a ser inseparables. Evtach, una palabra frecuentísima en los salmos. Sperare. Por supuesto también hay una palabra griega, el piso, el verbo acá conjugado sería el pío, para marcar, como el Nuevo Testamento está escrito en griego, esta virtud tan querida a la primera generación apostólica. Algo más podemos decir sobre este refugio, porque los refugios, cualquier palabra humana tiene una cierta analogía, una polivalencia. Entonces se puede decir que el refugio es ciertamente una cueva del rey David en el desierto de la depresión de Jericó o en la Transjordania, en los largos años, casi 10 años, que vivió huyendo de la persecución sangrienta del rey Saúl, que buscaba su muerte. Ese puede haber sido con toda crudeza realmente el refugio de David. Pero podemos ir más profundo también, porque el Antiguo Testamento siempre se abre en múltiples significados, y decir que este refugio puede haber sido el templo, aunque aún no existiera edificado en la época de David, sino Dios se lo concedería en la época de su hijo, Salomón, ya estaba en figura. La famosa tabernáculo del testimonio era un germen del templo y existía en la época de Saúl y de David. Entonces, como profecía del templo, puede haber sido ya refugio para salvar la vida, aferrarse a los cuernos del altar, al valor sacrificial de la alianza divina para salvar la vida. Y por qué no también, finalmente, decir que este refugio es el mismo Dios del cielo, porque todo lo que la tierra, todo lo que sucede acá abajo es reflejo de algo muchísimo más elevado, eterno y permanente, como es el Dios del cielo mismo como refugio. Cristo no se cansa de repetirlo en el Nuevo Testamento. No hay propiamente, y San Pablo en las distintas epístolas y epístola a los hebreos, no tenemos aquí ciudad permanente. El único verdadero refugio es el Dios del cielo. Sí, esta búsqueda del refugio concluye la Biblia cristiana. Parece que también esperara una especie de respuesta divina de lo alto. Cuando el hombre clama, aunque no oiga una voz de Dios que le responde, la voz acontece como presencia silenciosa. Presencia se dice parusía silenciosa de esta voz que viene de lo alto. Versículo 3. Versículo 3. Porque Él te librará de la red de los cazadores
y de la palabra áspera, de la palabra hiriente. Literalmente en latín, para los que tratan de memorizar el Salterio en latín, quoniam ipse liberavit me delaqueo venantium. El ipse, el mismo Dios, me liberará de la red, de la trampa de los cazadores y del verbo áspero. Así como está bien y se entiende perfectamente, pero no es porque no es carente de interés saber que esta palabra verbo tiene las mismas consonantes en hebreo que la palabra propiamente, palabra se dice davar, y peste se dice deber, o sea que las consonantes son las mismas. Y se plantea la eterna ambivalencia de los conceptos del mundo antiguo, ¿no? Una palabra es portadora de salud, de sanación, de alegría, de evangelio, y una palabra también puede ser destructiva si es palabra áspera, si es palabra hiriente. Entonces no están tan desvinculadas ni son tan contradictorias como parecen. Nosotros nos movemos en este eón, en esta vida provisoria, entre la palabra sanante de Dios, la palabra sanante de la interioridad cristiana, y también las palabras hirientes y corrosivas que vienen de nuestros propios pecados capitales, que vienen de los seres humanos que nos rodean y mucho más de los demonios, las potencias hostiles e invisibles. Pero Él nos librará. Está el verbo liberar en un sentido muy profundo, muy profundo, que brilla por su ausencia en nuestra época, en que se plantea casi todo como libertas ab extrínseco. Es así, sí. Sí, la palabra puede ser muy destructiva también. Y entonces es necesaria la intervención de la inteligencia de San Agustín para que diga: Él te librará de la palabra hiriente, Él te librará del verbo áspero. Ipse eruet te o eruet me. Non ego me, yo no me libraré. Yo no me libraré, estoy rodeado de palabras hirientes, de palabras ásperas, desde el exterior y desde mi interior. Entonces esta renuncia profundísima de la espiritualidad agustiniana garantiza que realmente uno se quede librado de la palabra hiriente, de la vieja palabra serpentina del pecado original, del odio y del rechazo al precepto paterno, de no querer ser hijos de semejante padre amante. En cuanto a esta palabra hiriente, o esta peste, porque ya les digo que palabra y peste tienen las mismas consonantes, no excluyen, en el mundo antiguo estaba todo unido, no excluyen también las maldiciones y los sortilegios. No debemos cansarnos de pedirle a Dios que nos defienda, porque si nosotros frecuentemente decimos no existen, porque no les prestamos adhesión de fe a toda esa gansada y a toda esa superchería, sin embargo no viene mal en la presencia de Dios, de la protección divina y del ministerio angélico que va a ser descrito a continuación, pedirme que nos libre también de maldiciones y sortilegios. El verbo áspero. San Agustín siempre tiene el mismo genio, no puede evitarlo. Cuando lee verbo áspero dice: ¿dónde se cumplirá en el Evangelio este verbo áspero? Porque él todo lo refiere al Evangelio, a la vida de su amado. Y dice: Cristo también escuchó la palabra verbo áspero, y la escuchó más que nunca cuando le dijeron: tienes demonio, demonium habes. Cuando los fariseos le dijeron eso a Cristo, debe haber sentido él,
Agustín se mete un poco en el alma de Cristo, verdadero hombre con verdaderos sentimientos, debe haber sentido este verbo áspero, esta palabra hiriente, con toda su potencia homicida, que lo iba a clavar en la cruz. El versículo 4 podíamos continuar también para redondear un poco más nuestras ideas de hoy. El versículo 4 dice: te cubrirá con sus espaldas, te cubrirá con sus hombros, y esperarás, una vez más este verbo, de la fe y de todas las virtudes teologales que se derivan sobre la sensibilidad, esperarás bajo sus plumas, el tema de las plumas, de las alas de Dios. Entonces, scapuli suis obumbravit tibi, et sub pennis eius speravis. Ese sería el versículo 4. Y para enriquecerlo un poco con temáticas del Antiguo Testamento y raíces semíticas, podíamos retomar aquella idea que dijimos en la clase introductoria de Vesco, Jean-Luc Vesco. Los querubines son mandados construir en el capítulo 25 del Éxodo, son la presencia de Dios misma en medio de su pueblo. Y ahí hay alas, hay protección de alas. Más aún en el Éxodo 19, que es como una especie de preludio a la gran constitución de Israel de Éxodo 20, los 10 mandamientos también dice Dios, te he traído a mí sobre las alas del águila. Observemos la maravillosa iniciativa divina. No somos nosotros los que vamos a Dios con alas propias. Él nos trajo con las alas del mismo Dios, las alas divinas, del águila divina. Y ahí promulga entonces los 10 mandamientos, que no dejan de ser un contrato matrimonial, aparte de fundacional de un pueblo y de una nación, de un matrimonio entre Dios y su pueblo. Ciertamente que en Deuteronomio 32 hay repetidas referencias a Dios, que se compara a sí mismo a un águila, que incita a su nidada, a sus polluelos, a la intimidad, a seguir a la madre a las alturas. También en Isaías 31 y, ¿por qué no?, en el Nuevo Testamento también, Mateo 23, Cristo se compara a esta ave ornis, la especie de símbolo, como quiso poner bajo sus alas, bajo su protección tan afectuosa, a las ovejas perdidas de Israel. Y no solo a las perdidas, a las que estaban a punto de hacer el máximo crimen de todos los tiempos. Bueno, está en cuanto a un significado profundo de este simbolismo de estar bajo las alas de Dios. Es un lugar eterno, es un lugar donde no hay conmoción, un lugar donde abunda la paz. Es un lugar que evoca la eternidad. Ahí realmente se mora en la presencia del Altísimo, sin conmoción. Se contrapone mucho a la fugacidad de los días del salmo anterior. Como decía el padre Vesco, que siempre compara un salmo con el salmo anterior. El anterior tenía mucho movimiento, mucha angustia. En este encontramos una posesión plena de la tranquilidad, de la paz, de la verdadera pax, perfecta posesio. Las alas de Dios, dice San Agustín, te pondrán en el medio, cerca de la cabeza, junto a sus hombros, junto a su escapulario, junto a sus espaldas, muy cerca de la cabeza, en la intimidad más grande. Y después otras metáforas frecuentes en el Antiguo Testamento
y en los salmos, que te rodeará como un escudo, será como un escudo la veritas de Dios. Veritas, no nos olvidemos que es verdad especulativa y también verdad de la fidelidad, verdad moral y verdad jurídica, componente importantísimo del Antiguo Testamento. Verdad en la inteligencia, verdad en la acción humana y verdad en la validez de la ley. Entonces, a esta veritas de Dios, o fidelidad, o validez, se le dice que es como un escudo, palabra del vocabulario militar, pero de enorme presencia y de enorme potencia en aquellas guerras salvajes en medio de los desiertos más despiadados del cercano oriente. A continuación va a ser un montón de promesas. A partir del versículo 5. No temerás el temor nocturno, la flecha que vuela de día, el negocio malvado que recorre en las tinieblas, el ataque, el demonio meridiano. Pero precisamente porque son largas las promesas, y un poco en boca de este sacerdote o de esta voz sacerdotal que promete protección al rey Mesías parcial del Antiguo Testamento o al Mesías grande del Testamento Nuevo y Eterno, lo vamos a dejar para la clase próxima. Que Dios nos conceda entonces la gracia en esta tierra y la visión de su gloria en la vida eterna.